De repente, esas son las que más frecuentemente se nos presentan, ¿sí? Vamos a hablar de una primera que no es frecuente, sino que la traigo a colación porque se puede convertir, o sea, cuando aparece, por lo general aparece en forma de epidemia y es mortal, que es el cólera. El cólera es producido por una bacteria que se llama el Vibrio cólera. El Vibrio cólera es una bacteria que pertenece a la familia Enterobacteriaceae. En esta familia Enterobacteriaceae hay 4 bacterias. Bueno, uno, la que estamos viendo. Muy bien. Estas son 4 bacterias que son familiares, son primos hermanos, pertenecen a la misma familia, a la familia Enterobacteriaceae, son bacilos gramnegativos, son bacilos gramnegativos, Enterobacteriaceae, son bacterias que no fermentan la glucosa ni la lactosa, y ahorita les explico qué significa esto. Son microorganismos, son bacterias que nosotros consumimos, que nos podemos infectar, primero que todo a través del consumo de agua contaminada, 2 a través de alimentos contaminados y 3 lo que se llama la diseminación ano-mano-boca, ¿sí? Que se ve muy frecuentemente en los niños. Entonces el niño que va al baño, hace popis, no se lava las manos, están en recreo, coge la fruta, coge la comidita, la come él y de repente la comparte. Entonces también es un medio de difusión ano-mano-boca para la autoinoculación y ano-mano-boca para la diseminación a otra persona, ¿cierto? Muy bien. Estas dos, bueno, todas se encargan de producir un antígeno, ¿sí? Y estas dos se encargan de producir una toxina, que esa toxina va a ser la responsable de los síntomas que nosotros sufrimos, ¿sí? Hablemos del Vibrio cólera. El Vibrio cólera, vuelvo a repetir, no es tan frecuente que se presente, gracias a Dios. Es una bacteria que está muy asociada a 2 cosas. Primero, que ya se les decía anteriormente, a epidemias. Y segundo, a niveles económicos bajos. ¿Por qué? Porque en la población con bajos niveles socioeconómicos existen de repente malas condiciones higienodietarias, o sea, malas condiciones de disposición discreta, malas condiciones de la vivienda, malas condiciones en cuanto al consumo de alimentos, son pacientes que tienen malnutrición e inclusive pueden llegar a desnutrición. Entonces, por ejemplo, uno ve este tipo de casitas que uno las ve todavía hoy día, ¿no? Casitas que son como, yo digo, un collage de materiales, o casitas que son solamente de madera, o casitas que son como tejas y latas y todo eso pegado. Obviamente las condiciones de la vivienda no son las más adecuadas porque en muchas ocasiones no tienen piso, sino es tierra prensada, ¿verdad? Hay hacinamiento en esa casita o en una habitación duermen muchas personas, incluyendo el perro, el gato y hasta el marrano, ¿sí? ¿Qué otra particularidad tienen esta población en riesgo? Que son poblaciones aledañas a los ríos, ¿sí? Y como estas personas de pronto en este tipo de vivienda no tienen disposición discreta, no tienen baños, sino que de pronto usan fosa séptica o letrinas, o de pronto sus deposiciones, sus necesidades las haces en el río. Ahora entienden por qué, ¿sí? La contaminación por agua, ¿cierto? ¿Qué otra particularidad tiene esta bacteria? Que esta bacteria tiende a aparecer después de desastres naturales. La última vez que se presentó en Colombia fue en el año 1992, se presentó en el Magdalena Medio, originándose en Barranca Bermeja, y de ahí para adelante hubo contaminación, por lo menos, no sé si ¿alguno conoce Barranca Bermeja? Santander. Ok, está aquí a este lado, está Barranca Bermeja, Río Magdalena, y enfrente ya es Antioquia, está Yondó,
está Tigre, o sea, un pocotón de veredas, por así decirlo, pero ya son Antioquia, ¿sí? Y de ahí para abajo, por ejemplo, en Santander está Puerto Wilches, bueno, hay una serie de veredas o de pueblos y por donde está pasando el río Magdalena. Entonces, cuando estas, por ejemplo, alguien allá, por ejemplo, que acá arriba alguien haga sus necesidades, especialmente de fecación, y que tenga esa materia fecal venga contaminada con vibrio cólera, pues el agua se encarga de llevarse esa contaminación hacia otras partes. Entonces, por eso es la tendencia a producirse epidemias. La última epidemia mundial, les conté la de Colombia, que fue en el 92, la última contaminación mundial fue en Haití, cuando el terremoto de Haití, ¿sí? Ustedes saben que, porque ustedes van a decir, pero bueno, han habido terremotos y ahora recientemente, que terremotos cada rato en China, que terremotos en Chile, que terremotos en México, y por qué allá no se ha producido este tipo de epidemias. No. No. Porque se han presentado es en ciudades en donde no está cerca un río. ¿Sí? En las ciudades donde se han presentado no está cerca un río. Esa es la razón por la que no se ha generado en esos sitios. Haití. ¿Qué es Haití? Agua por todos lados. ¿Cierto? Bueno. Muy bien. Este vibrio cólera tiene la última cepa, que fue la de Haití, se llamaba el toro, ¿sí? Y esa misma fue la de Colombia. De hecho, se le bautizó fue en la epidemia de Colombia, y cuando apareció en Haití se dieron cuenta que era la misma cepa, y pues siguió siendo la cepa el toro, se llama la cepa que actualmente, por así decirlo actualmente. Ahora, toca esperar una nueva epidemia, Dios no quiera que aparezca. ¿Para qué? Pues para saber si es la misma cepa de la de Haití y de la de Colombia, o es una nueva cepa y le pondrán otro nombre, ¿cierto? Esta cepa o este antígeno que produce tiene la particularidad de que tiene dos fracciones, tiene una fracción A, tiene una fracción B. Tan pronto la persona se infecta con el vibrio cólera, la primera fracción que actúa es la fracción B. Ella va y ataca las células del intestino delgado y del intestino grueso, las inflama, y ese proceso de inflamarlas es previo ¿a qué? Está listándole, está abonándole el terreno para que sobre esas células actúe la segunda fracción, que es la fracción A. A los 30 minutos de haber atacado las células del intestino, la fracción B ataca la fracción A. ¿Qué genera o qué ocasiona esa fracción A? Va a ocasionar un aumento de la permeabilidad a nivel de la membrana celular. ¿Y cómo ocasiona ese aumento en la permeabilidad de la membrana celular del intestino? Aumentando el AMP cíclico, el adenosín monofosfato, aumentando la actividad de ese AMP cíclico. ¿Qué trae como consecuencia? Que se aumente, que se active de manera exagerada la actividad del adenosín monofosfato cíclico, pues que inmediatamente se abre en la membrana celular del intestino y del colon, se abren todos los canales que tiene esa membrana celular, que son canales de sodio, principalmente sodio, potasio, calcio, magnesio, bueno. ¿Y eso en qué se traduce? Pues que inicialmente se empieza a escapar de esa membrana celular, se empieza a escapar grandes cantidades de agua, ¿sí? Empieza a salirse mucha agua, y en poco tiempo, más o menos hacia las 2 horas de que el paciente ya se contagió con el vibrio cólera, el paciente empieza a experimentar una diarrea. Digamos que esa diarrea no tiene nada, digamos, como de extraño, por así decirlo, o de particular, ¿sí? No tiene nada de particular esa diarrea. Es una diarrea normal. ¿Cuál es la característica en ese momento de esa diarrea? Que esa diarrea va aumentando en intensidad y va aumentando en frecuencia. O sea, cada vez que el paciente hace deposición diarreica, primero que todo va a ser más abundante y segundo van a ser cada vez más seguidas. En ese momento sigue actuando sobre esa célula la fracción A, abriendo, vuelvo y repito, alterando la permeabilidad de la membrana, abriendo esos canales, y inmediatamente, ¿qué sucede?
que ya no solamente se está escapando mucha agua del espacio intra al espacio extracelular, sino que también se está escapando inicialmente mucho bicarbonato, el sodio, bicarbonato de sodio, ¿sí? Ese escape de ese bicarbonato de sodio hace que la diarrea del paciente sea una diarrea hiperosmolar. Y en ese momento, por la presencia de ese bicarbonato, pues obviamente suceden varias cosas. Primero, que ese bicarbonato que ya está saliéndose empieza a llamar a otros electrolitos que se salgan, como cuáles: magnesio, fósforo, cloro, ¿sí? Y el potasio, ¿verdad? El potasio. Entonces empiezan a salirse, todos esos electrolitos empiezan a salir, y especialmente por las grandes cantidades de bicarbonato que se empiezan a escapar, la diarrea de estos pacientes adquiere una coloración característica, que es una coloración blanquecina, y se llama esa diarrea en agua de arroz. No sé si ustedes han visto de pronto la mamita cuando va a preparar arroz, primero pone el arroz en agua para limpiarlo y para quitarle un poco el almidón, ¿cierto? Y esa coloración blanquecina es la que adquiere la materia fecal, diarrea en agua de arroz. Que esa diarrea en agua de arroz ya me está indicando que el proceso está bastante avanzado, ¿sí? Esa diarrea exagerada me puede ocasionar varias cosas. Primero, hipovolemia, se bajan los volúmenes de agua. Segundo, deshidratación. Y es una deshidratación, primero que todo, que es una deshidratación que se da en corto tiempo, y es una deshidratación que se da de manera severa, de manera bruta. Se reportan casos, o lo que uno lee en la literatura, es que en una sola deposición, el paciente puede quedar deshidratado, y de una vez en una deshidratación grado 2 o grado 3. Pero ahora se imaginarán ustedes el volumen de diarrea que se estará expulsando, ¿sí? Esa deshidratación, perdón un momentico, chicos. Perdón, regálame un espacito. Hola, Daniela, ¿cómo vas? Bien, bien. Por eso, una cosita. Ya que yo tengo arriba la cera, ¿la que me escribió? No, esa, o sea, hasta donde yo tengo entendido, toca coger una Lucila. Entonces, claro, quiero que nos ¿Quieres que te dé la cena? Y o sea, lo leo mañana. ¿Hoy qué? ¿Miércoles? ¿Ah, se puede echar?